Capítulo 7 de El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, traducido por Emilio Augusto Soler. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 7. Incidente de la ventana. Aconteció un domingo que, dando su acostumbrado paseo con el Sr. Enfield, la casualidad los condujo de nuevo a pasar por la callejuela. Cuando llegaron frente a la puerta, ambos se detuvieron un instante para examinarla. En fin, dijo Enfield, esa historia ha concluido. No volveremos a ver al señor Hyde. Así lo creo, repuso Utterson. Os he dicho que lo vi una sola vez y que experimenté la misma repulsión que vos. Era imposible verlo sin experimentar ese sentimiento, añadió Enfield. Y sea dicho de paso, por cuán tonto me habréis tenido al saber que yo ignoraba que esta puerta trasera conducía a casa del Dr. Jekyll. Y por cierto que vos habéis sido la causa de que yo buscase y de que haya encontrado. Habéis hallado, pues, la comunicación, ¿no es verdad?, preguntó Utterson. Y ya que la conocéis, ahora podríamos detenernos en el patio y echar un vistazo a las ventanas. A deciros verdad, estoy inquieto respecto al pobre Jekyll, y hasta en mi interior siento una voz que me indica el bien que podría quizá procurarle la presencia de un amigo. El patio era muy frío y también un poco húmedo. Reinaba en él un crepúsculo prematuro, aunque el cielo estaba aún brillantemente iluminado por los rayos del sol poniente. La ventana del medio se hallaba entreabierta, y sentado detrás de ella, tomando el aire, con un rostro muy abatido como el de un preso inconsolable, vio Utterson al Dr. Jekyll. «Hola, Jekyll», le gritó. «Supongo que estáis mejor». «Estoy muy decaído, Utterson», contestó el doctor tristemente con voz apagada. «No será por mucho tiempo, gracias a Dios». «Permanecéis demasiado encerrado», siguió diciendo el abogado. «Deberíais salir para hacer ejercicio como lo hacemos Enfield y yo. Es mi primo, el señor Enfield, el doctor Jekyll. Venid, poneos el sombrero y venid a dar una vuelta con nosotros». «Sois demasiado bueno», repuso el doctor. «Bien lo quisiera. Pero no, es enteramente imposible. No me atrevo. Pero, de veras, Utterson, me alegro que hayáis venido. Es realmente una gran alegría para mí el veros. Quisiera preguntaros a vos y al señor Enfield, pero el lugar no es del todo conveniente». «¿Por qué?», exclamó el abogado con afabilidad. «Lo mejor que podemos hacer es permanecer aquí abajo y hablar con vos desde el sitio en que estamos». «Era precisamente lo que iba a atreverme a proponeros», replicó sonriendo el doctor. Pero pronunció estas palabras con dificultad, y antes que la sonrisa hubiese desaparecido por completo de su cara, ésta expresó un terror y una desesperación tales que nuestros dos caballeros sintieron helárseles la sangre en el cuerpo. Todo aquello duró nada más que un momento, pues la ventana fue cerrada instantáneamente. Sin embargo, aquel instante les había bastado, y dieron media vuelta, saliendo del patio para cambiar algunas palabras. Atravesaron en silencio la callejuela, y sólo cuando llegaron a una calle inmediata, en la cual, a pesar de ser domingo, había alguna animación, fue cuando Utterson se volvió por fin hacia su amigo y lo miró. Ambos estaban pálidos, y había en sus ojos una expresión de horror tan grande que decía bastante por sí misma. «Que Dios nos perdone, que Dios nos perdone», exclamó Utterson. El señor Enfield hizo gravemente un signo con la cabeza y siguió en silencio su camino. Capítulo 7. Capítulo 8 de El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, traducido por Emilio Augusto Soler. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. La última noche.
Una tarde, después de comer, Utterson estaba sentado junto al hogar, cuando quedó sorprendido por la visita de Poole. Dios mío, ¿qué es lo que os trae aquí, Poole?, le dijo el abogado, y mirándolo de nuevo añadió: ¿qué os apena? ¿Está enfermo el doctor? Señor Utterson, contestó el criado, hay algo que va mal. Tomad asiento y aquí tenéis un vaso de vino para vos, añadió Utterson. Ahora, sin ninguna prisa, decidme con sinceridad lo que deseáis. Conocéis la manera de vivir del doctor, empezó a decir Poole, y sabéis cómo se encierra. Pues bien, se ha encerrado de nuevo en su gabinete y no me gusta eso. Señor Utterson, estoy asustado. Y ahora, mi buen Poole, ¿por qué estáis asustado? Hablad claro. Me asusté hace una semana poco más o menos, contestó Poole, evitando con algo de mal humor la pregunta que se le hacía. Y no puedo ya soportar más la cosa. El aspecto del hombre justificaba completamente sus palabras, y salvo el instante en que por primera vez había hablado de su espanto, no había vuelto a mirar a la cara del abogado. Aun después permanecía con el vaso apoyado sobre la rodilla, pero sin beber, y sus ojos se fijaban en un punto del techo. No puedo soportar más tiempo eso, volvió a repetir. Vamos, dijo Utterson. Veo que tenéis un verdadero motivo para hablarme así, Poole. Veo que hay algo que anda verdaderamente mal. Procurad decirme lo que es. Creo que ha habido algún crimen, añadió Poole con voz ronca. ¿Un crimen?, exclamó el abogado muy asustado y dispuesto a parecer más irritado aún. ¿Qué crimen? ¿Qué queréis decir con eso? No me atrevo a decirlo, señor, pero ¿queréis venir conmigo y verlo vos mismo? Por toda contestación, Utterson se puso en pie, tomó su sombrero y una capa de abrigo, y notó con sorpresa el rostro del criado, quien le pareció como aligerado de un gran peso. Observó también, con no menor sorpresa, que el vino no había sido tocado. La noche era fría, noche propia del mes de marzo. La luna estaba pálida y en su último cuarto, como si el viento la hubiese volcado. Algunas nubes rápidas y diáfanas corrían por el cielo. El viento furioso impedía hablar y cruzaba la cara. Había, además, ahuyentado a los transeúntes y limpiado las calles de gente. Decía Utterson que no había visto nunca tan desierto aquel barrio de Londres, y no era precisamente lo que hubiera deseado en su interior. Jamás durante toda su vida había sentido un deseo tan vivo de ver y tocar a sus semejantes, pues volviendo al curso de sus ideas lóbregas, tenía el presentimiento de que se encaminaba hacia una gran desgracia. Cuando llegaron a la plaza, todo estaba lleno de polvo. Los árboles descarnados del jardín parecían fustigarse entre sí a lo largo del muro. Poole, que durante el camino se había adelantado 1 ó 2 pasos, se detuvo bruscamente en medio de la calle. A pesar del frío, se había quitado el sombrero y se secaba el sudor de la frente con un pañuelo encarnado. No obstante la rapidez de su marcha, no era el sudor producido por ella lo que enjugaba, sino el provocado por la angustia que le sofocaba, pues su rostro estaba pálido y su voz era dura y ronca. En fin, señor, dijo, hemos llegado, y quiera Dios que no haya sucedido nada malo. Amén, Poole, contestó el abogado. En esto el criado llamó con precaución. Abrieron la puerta, pero no la cadena, y una voz preguntó desde adentro: ¿Sois vos, Poole? Yo soy, dijo Poole. Abrid la puerta. El recibimiento estaba brillantemente alumbrado. Un gran fuego ardía en la chimenea, y en derredor todos los criados, hombres y mujeres, confundidos, se estrechaban unos contra otros como un rebaño de carneros. Al ver al sr Utterson, una criada fué acometida de contorsiones histéricas, y el cocinero exclamando:
Bendito sea Dios, es el señor Utterson. Corrió hacia él como queriendo abrazarlo. ¿Qué hay? ¿Estáis todos aquí?, dijo el abogado con aire triste. Es muy irregular, muy inconveniente, y disgustaría mucho a vuestro amo. Todos están asustados, repuso Poole. Desconcertados, permanecieron callados. Ninguno protestó contra aquellas palabras. La doncella sola dejó oír su ahogado llanto y sus gemidos. Callad de una vez, le dijo Poole, con un acento tan brutal que demostraba hasta qué punto tenía los nervios sobreexcitados. Y realmente, cuando la doncella había lanzado gritos de desesperación, todos se estremecieron mirando la puerta interior con espanto en los rostros. Y ahora, añadió Poole dirigiéndose al mozo de cocina, dadme una luz y vamos a saber la verdad de este asunto. Rogó al sr Utterson que le siguiese y le enseñó el camino que conducía al jardín. Andad lo más despacio que podáis, dijo Poole, y sin ruido. Os ruego que escuchéis y que no dejéis oír nuestras pisadas. Tened cuidado, señor, de no entrar si por casualidad os llamase. Ante esta inesperada recomendación, Utterson se estremeció y casi quedó desconcertado, pero pronto recobró su valor y siguió al criado a través del laboratorio, de la sala de anatomía con sus vasos y sus botellas, y llegó al pie de la escalera. Poole le indicó que permaneciese a un lado y escuchase, mientras que él, dejando la luz y apelando visiblemente a todo su valor, subió los peldaños, llamando con temblorosa mano, es decir, dando algunos golpecitos sobre la tela encarnada de la puerta del gabinete. El señor Utterson desea veros, señor, dijo el criado, y al hablar hacía seña con viveza al abogado para que escuchase. Una voz contestó desde el interior. Decidle que no puedo ver a nadie. Y sus palabras parecían un largo quejido. Gracias, señor, respondió Poole, con cierto acento de triunfo en la voz, y tomando otra vez la luz, condujo a Utterson por el patio hasta la gran cocina, en donde el fuego estaba apagado y los grillos saltaban por el suelo. Señor, dijo mirando a Utterson, ¿os parece que era aquella la voz de mi amo? Sí, parece haber cambiado mucho, contestó Utterson muy pálido y mirándole también. Cambiada, no cabe duda, añadió el criado. ¿Hubiera estado yo 20 años al servicio de mi amo para engañarme de ese modo respecto de su voz? No, señor, la voz de mi amo ha desaparecido y también él. Ha sido muerto hace 8 días, cuando le oímos gritar el nombre de Dios. ¿Y quién está aquí en vez de él? ¿Y por qué ese ser está aquí? Todo eso pide venganza ante Dios, señor Utterson. He aquí una extraña relación, Poole, que más bien parece relación salvaje, mi buen hombre, dijo Utterson mordiéndose los dedos. Supongamos que la cosa fuese tal cual la creéis. Supongamos que el doctor Jekyll haya sido asesinado. ¿Por qué se empeñaría el asesino en permanecer aquí? Esa historia no se sostiene por sí misma. La simple razón se niega a creerla. Bueno, señor Utterson, sois hombre difícil de convencer, pero sin embargo llegaré a lograrlo, contestó Poole. Es preciso que sepáis que durante toda la última semana él, o sea quien fuere el que esté en aquel gabinete, gritaba noche y día para tener una especie de droga y no podía lograrla como la deseaba. Mi amo acostumbraba algunas veces a escribir sus órdenes en un papel y echarlo por los escalones. Desde hace una semana eso es todo cuanto tenemos de él, nada más que papeles y una puerta cerrada. Con respecto a los alimentos colocados sobre los peldaños, iba a retirarlos a escondidas. Pues bien, señor, todos los días y aun 2 o 3 veces en un día he sido enviado corriendo a todos los drogueros de la ciudad. Cada vez traía el producto, pero otro papel me mandaba volver porque no era puro y tenía otra orden para distinta casa. Necesita, pues, señor, en absoluto aquella droga,
por una razón cualquiera. ¿Tenéis alguno de esos papeles?, preguntó Utterson. Poole buscó en sus bolsillos y halló un papel arrugado que el abogado examinó cuidadosamente acercándose a la luz. Su contenido decía lo siguiente: el doctor Jekyll saluda a los señores Mobb y les asegura que la última muestra es impura y no sirve para el objeto deseado. En el año de el doctor Jekyll adquirió una cantidad bastante grande en casa de los señores M, y hoy les ruega que busquen con la exactitud más escrupulosa, y si quedase de igual calidad, que se la envíen inmediatamente. No hay que reparar en el precio. La importancia de la cosa para el doctor Jekyll está por encima de cuanto pudiera decir. Hasta allí la carta estaba bastante correctamente escrita, pero entonces la emoción le había vendido, y hubiérase dicho que había materialmente aplastado la pluma contra el papel al añadir las siguientes palabras: por el amor de Dios, enviádmela de igual calidad que la antigua. Es una extraña nota, dijo Utterson, y luego añadió con severidad: ¿cómo la habéis tenido abierta? El dependiente del señor Mobb estaba furioso, señor, y la echó hacia mí como si hubiese sido una cosa repugnante, repuso Poole. ¿Sabéis si esa nota es, con seguridad, de puño y letra del doctor?, preguntó el abogado. He pensado que la letra se parecía a la suya, dijo el criado con tono áspero, y luego, cambiando de tono, añadió: pero ¿qué importancia puede tener una nota escrita cuando le he visto a él en persona? ¿Le habéis visto?, repitió Utterson. ¿Y bien? He aquí la historia, prosiguió Poole. Entré súbitamente en el laboratorio, yendo desde el jardín. Creo que se había atrevido a salir en busca de esa droga o de cualquier otra cosa, pues la puerta del gabinete estaba abierta, y él se hallaba en el fondo de la habitación revolviendo y escudriñando las viejas botellas. Me vio entrar, lanzó una especie de grito y se volvió rápidamente al gabinete. No le vi más que un instante, pero los pelos se me pusieron de punta. Señor, si aquella aparición era mi amo, ¿por qué llevaba una careta sobre el rostro? Si era mi amo, ¿por qué había lanzado aquel grito y había huido de mí? Hace bastante tiempo que lo sirvo. Y luego... Poole calló y se pasó la mano por la frente. Realmente son muy extraños esos detalles, dijo Utterson, pero creo entrever la verdad. Vuestro amo, Poole, se halla sin duda atacado por una de esas enfermedades que, a la vez, torturan y deforman al enfermo. De ahí, por poco que yo sepa, la alteración de su voz. De ahí la máscara y su propósito de evitar la presencia de amigos. De ahí la pasión de buscar esa droga por medio de la cual el pobre hombre conserva alguna esperanza de curación. Dios quiera que no se defraude. Esa es mi explicación. La cosa es bastante triste, Poole, y bastante sorprendente de considerar, pero se explica y es natural. Todo ello concuerda bien y nos saca de esas espantosas alarmas. Señor, dijo el criado poniéndose alternativamente pálido y encarnado, aquella aparición no era mi amo, esa es la verdad. Mi amo. Miró entonces a su alrededor y se puso a hablar en voz muy baja. Es un hombre alto, bien constituido, y el otro era más bien un enano. Utterson trató de protestar. Oh, señor, exclamó Poole, ¿podéis pensar que no conozco a mi amo después de 30 años? ¿Pensáis que no sé a qué altura llega su cabeza en la puerta del gabinete, en donde le he visto todas las mañanas de mi vida? No, señor, esa cosa con máscara no ha sido nunca el doctor Jekyll. Sabe Dios lo que era, pero jamás ha sido el doctor Jekyll, y nadie me quitará de la cabeza que ha debido de cometerse un crimen. Poole, replicó el abogado, si habláis así, mi deber exige llegar hasta la certidumbre. Por más que deseo respetar los sentimientos de vuestro amo, me desconcierta esa nota, según la cual parece demostrado que vive todavía,
considero como un deber romper aquella puerta. Ah, señor Utterson, eso se llama hablar, exclamó el criado. Y ahora viene la segunda pregunta, continuó diciendo Utterson. ¿Quién romperá la puerta? ¿Cómo? Vos y yo, señor, dijo valerosamente Poole. Bien dicho, repuso el abogado. Y suceda lo que quiera, yo cuidaré de que nada perdáis. Dejadlo de mi cuenta. Hay un hacha en el laboratorio, indicó Poole, y vos podéis tomar un hierro de la cocina. El abogado se apoderó de un grosero pero pesado instrumento, y moviéndolo dijo a Poole que le estaba mirando: ¿Sabéis que vos y yo vamos a colocarnos en una situación que ofrece algún peligro? Bien lo podéis decir, señor, contestó el criado. Entonces es justo y conveniente que seamos francos. En nosotros dos el pensamiento va más lejos que las palabras que hemos dicho. Hablemos con claridad. Esa cara enmascarada que visteis, ¿la habéis reconocido? Pues bien, señor. Pasó tan rápidamente, la persona estaba tan inclinada, que no me atrevo a afirmar. Pero si pensáis que fuese el señor Hyde, yo también me figuro que era él, pues aquel ser era de su tamaño, tenía el mismo andar rápido y ligero, y además, ¿quién sino él hubiera podido entrar por la puerta del laboratorio? No habéis olvidado, sin duda, señor, que cuando ocurrió el asesinato conservaba la llave consigo. Pero hay más aún. Ignoro, señor Utterson, si habéis visto alguna vez al señor Hyde. Sí, contestó el abogado. He hablado una vez con él. Entonces debéis saber, como todos nosotros, que había algo extraño en ese personaje, algo que trastornaba. No sé cómo expresarme, señor. Sentía uno frío hasta la médula de los huesos al mirarlo. Confieso que he experimentado una cosa parecida a lo que indicáis, contestó Utterson. Pues bien, siguió diciendo Poole, cuando aquella cosa enmascarada, parecida a un mono, saltó en medio de los aparatos de química y se escurrió en el gabinete, sentí un frío terrible en la espalda. Oh, bien sé que eso no es creíble, señor Utterson. Soy bastante instruido para saberlo, pero el hombre tiene presentimientos y os aseguro que era el señor Hyde. Ajá, exclamó el abogado. Mis temores me hacen creer lo mismo. Temo que aquí se oculte una gran desgracia que ocurriría, sin duda, con semejante encuentro. Y de veras os creo. Creo que el pobre Enrique ha sido asesinado y que su asesino, solo Dios sabe con qué objeto, está aún oculto en aquel cuarto de su víctima. Pues bien, venguémosle. Llamad a Bradshaw. El lacayo contestó en el acto, pero muy pálido y muy nervioso. Armaos de valor, Bradshaw, dijo el abogado. El misterio que reina aquí es un peso para todos vosotros. Queremos conocerlo. Poole y yo queremos penetrar hasta empleando la fuerza en el gabinete. Si todo va bien, soy bastante fuerte para responder de las consecuencias de esa fractura. Sin embargo, como puede haber debajo de todo eso algo obscuro y malo, o bien que algún malhechor trate de huir por la puerta trasera, vos y otro criado id dando la vuelta por la calle, a colocaros a la puerta del laboratorio armados con buenos palos. Tenéis 10 minutos para llegar a vuestro puesto. Cuando Bradshaw hubo salido, el abogado miró su reloj. Ahora, Poole, dijo al criado, vamos allá. Y llevando el hierro bajo el brazo, se dirigió hacia el patio. Las nubes habían ocultado la luna y todo estaba completamente oscuro. El viento que llegaba como por bocanadas a aquel fondo de los edificios agitaba la llama de la bujía mientras caminaban, hasta que estuvieron al abrigo bajo el techo del laboratorio. Sentáronse en silencio y aguardaron. A su alrededor se oía el apagado murmullo de Londres, pero junto a ellos sólo interrumpían el silencio y la tranquilidad los pasos que iban y venían dentro del gabinete.
Así es como anda todo el día, dijo Paul. Y ay, también parte de la noche. Únicamente se detiene un poco cuando llega un nuevo producto de la droguería. Solo una conciencia mala puede animar a semejante enemigo del descanso. Ah, señor, hay sangre vertida en cada uno de sus pasos. Pero escuchad con atención desde más cerca y decidme si es ese el andar del doctor. Los pasos eran ligeros y extraños, como una especie de balanceo, pero muy apagados, y en nada se parecían al andar ruidoso y pesado del doctor Jekyll. Utterson suspiró. ¿No hay nada más?, preguntó luego. Poole hizo un signo afirmativo con la cabeza. Una vez, dijo, una vez le he oído llorar. ¿Llorar? ¿Cómo puede ser?, exclamó el abogado, estremeciéndose de horror. Llorar como una mujer o como un alma extraviada, añadió el criado. Me fui con el corazón tan enternecido que hubiera podido llorar también. Los 10 minutos estaban para concluir. Poole sacó el hacha que se hallaba oculta bajo un montón de paja. Colocaron la bujía sobre la mesa más próxima para alumbrarse durante el ataque. Comprimiendo los latidos de sus corazones, se acercaron al paraje en donde los pasos iban y venían en medio de la tranquilidad de la noche. Jekyll, gritó Utterson con voz fuerte, quiero veros. Detúvose un instante, pero nadie contestó. Os doy un buen consejo. Hemos concebido sospechas. Es preciso que os vea y os veré. Y moviéndose añadió, si no por medios leales y honrados, será por medios violentos. Si no lo permitís, entonces se empleará la fuerza bruta. Utterson, dijo la voz, por amor de Dios, piedad, piedad. Ah, no es la voz de Jekyll, es la de Hyde, exclamó Utterson. Paul, derribad la puerta. Paul blandió el hacha por encima del hombro. El golpe estremeció el edificio, y las colgaduras encarnadas quedaron pendientes sobre la cerradura y los goznes. Un grito horrible, como el de un verdadero animal espantado, resonó en el gabinete. El hacha dio un nuevo golpe. Los tableros crujieron. El marco saltó. Otras 4 veces cayó el hacha, pero la madera era dura, y las diversas partes estaban completamente ajustadas, de modo que hasta el 5.º golpe no quedó rota la cerradura y los trozos de la puerta echados hacia el interior de la estancia. Los vencedores, asustados de su obra y del silencio que había sucedido, se retiraron un poco y miraron. El gabinete estaba a su vista con su lámpara tranquilamente encendida. Un gran fuego llameaba y chisporroteaba en el hogar. La cafetera hervía junto a la lumbre. 1 o 2 gavetas abiertas, papeles bien ordenados sobre la mesa escritorio, y más cerca del fuego los utensilios preparados para el té. Hubiérase creído que era el cuarto más tranquilo, y a no ser por los armarios brillantes llenos de botes y redomas, el lugar más vulgar de Londres aquella noche. Precisamente en medio de la habitación yacía el cuerpo de un hombre cuyas contorsiones se veían aún. Acercáronse en puntillas, pusiéronlo boca arriba y reconocieron el rostro de Eduardo Hyde. Estaba vestido con ropas demasiado grandes para él, ropas que correspondían a la corpulencia del doctor. Las fibras de su rostro se movían todavía con una semejanza de vida, pero la vida se había separado del hombre. El frasco roto que tenía en las manos y el fuerte olor de almendras esparcido por el aire probaron a Utterson que tenía delante de sí el cuerpo de un suicida. Hemos llegado tarde, dijo con dureza, tanto para salvar como para castigar. Hyde ha pagado su deuda, y solo nos queda que buscar el cuerpo de vuestro amo. La mayor parte del edificio se hallaba ocupada por el laboratorio, que comprendía casi todo el piso bajo, y recibía luz por el techo y por el gabinete, que en uno de los extremos formaba otro piso y tenía vistas al patio.
Un corredor llevaba desde el laboratorio a la puerta de la callejuela y ésta comunicaba también directamente con el gabinete por otra escalera. Hacia el otro lado no había más que cuartos obscuros y una gran despensa. Todos aquellos parajes fueron completamente examinados. Cada habitación podía verse con rapidez porque estaban llenas de objetos, y por el polvo que caía de las puertas al abrirlas, se comprendía que habían permanecido cerradas hacía mucho tiempo. La despensa estaba ocupada por objetos rotos puestos allí desde el tiempo del cirujano predecesor de Jekyll, pero al tratar de abrir la puerta, se convencieron de la inutilidad de sus investigaciones por la caída de una inmensa tela de araña que desde años tapaba la entrada. En ningún punto había el menor rastro, la más ligera señal de Enrique Jekyll, ni muerto ni vivo. Poole dio con el pie fuertes golpes sobre las losas del corredor. Es preciso, dijo escuchando el ruido de los golpes que volvía como un eco, que esté enterrado aquí. O puede haber huido, repuso Utterson, y fué a examinar de nuevo la puerta de la callejuela. Estaba cerrada. Cerca de ella, sobre las losas del pavimento, se hallaba la llave enmohecida ya. Esta llave no parece haber servido, observó el abogado. ¿Haber servido? Repitió Poole con la exactitud de un eco. ¿No veis, señor, que está rota? Diríase que alguien la ha pisado. Y siguió diciendo Utterson, los puntos rotos también están enmohecidos. Los dos hombres se miraron con espanto. Todo eso, Poole, está por encima de mi inteligencia, dijo el abogado. Volvamos al gabinete. Subieron la escalera sin hablar, y mirando con temor al cadáver, comenzaron a examinar con mayor atención los diversos objetos que había en el gabinete. Sobre una de las mesas se veían restos de preparaciones químicas, montoncitos de diferente tamaño, de una especie de sal blanca, estaban puestos en los platos de cristal como si el desdichado hombre hubiese preparado alguna experiencia que quedó interrumpida. Esa es precisamente la misma droga que yo iba siempre a buscarle, dijo Poole. Y mientras hablaba, el agua del jarro se puso a hervir con más fuerza y se esparció por el suelo haciendo un ruido espantoso. Aquel incidente los llevó hacia el hogar, cerca del cual había sido colocado un cómodo sillón. Los utensilios para el té estaban preparados junto al sillón y el azúcar necesario en la taza. Sobre una mesita veíanse varios libros. Uno de ellos, abierto, figuraba al lado mismo de los utensilios para el té, y Utterson quedó sorprendido al ver que era una obra piadosa, respecto de la cual había expresado Jekyll más de una vez grandísima admiración. Mas el libro contenía notas del propio puño del doctor, que eran horribles blasfemias. Continuando las investigaciones, llegaron al espejo de cuerpo entero, en el cual se miraron, estremeciéndose a pesar suyo. El espejo estaba colocado de tal modo que no les dejaba ver nada más que el reflejo de las llamas rojas sobre el techo, el del fuego reproduciéndose 100 veces sobre los tableros pulimentados de los armarios, y también sus propias personas pálidas y asustadas. Este espejo ha debido ver extrañas cosas, señor, dijo Poole. Pero de seguro que nada sería tan raro como ese ser, repuso el abogado casi con el mismo sonido de voz. ¿Con qué objeto tenía Jekyll? Y la palabra se perdió en sus labios, pero luego, dominando su debilidad, añadió: ¿para qué tenía Jekyll necesidad de un espejo? También me dirijo idéntica pregunta, contestó Poole. Luego fueron a la mesa escritorio. Sobre el pupitre, en medio de papeles colocados con orden, había un gran sobre, en cuyo sobrescrito, de puño del doctor, se leía el nombre del señor Utterson. El abogado lo abrió, y varios otros sobres cayeron al suelo. El primero contenía sus últimas disposiciones,
redactadas en los mismos términos excéntricos que el testamento devuelto 6 meses antes. Eran un testamento para el caso de muerte y una donación en el caso de desaparición. Pero en vez del nombre de Eduardo Hyde, el abogado leyó con grandísima sorpresa el nombre de Gabriel Juan Utterson. Miró a Poole, después al papel y, finalmente, al cadáver del criminal que yacía en el suelo. La cabeza me da vueltas, dijo. Ha tenido este documento todos estos días en su poder. No tenía motivo ninguno para quererme. Debió rabiar al verse desbancado y no ha destruido el documento. Recogió otro papel. Era una carta muy corta, escrita de propio puño del doctor con una fecha en lo alto. «Oh, Poole», exclamó el abogado. «Estaba vivo aquí hoy mismo. No puede haber arreglado todo eso tan rápidamente. Debe estar vivo. Debe haber huido». «Pero, ¿por qué haber huido? ¿Y cómo? En este caso, ¿podemos exponernos a declarar un suicidio? Oh, hay que pensar mucho en todo eso, pues preveo que podríamos conducir a vuestro amo a alguna espantosa catástrofe». «¿Por qué no leéis lo demás?», preguntó Poole. «Porque temo», repuso el abogado con tono solemne. «Quiera Dios que no tenga ningún motivo para temer». Y hablando así, acercó el papel a sus ojos y leyó lo siguiente: «Querido Utterson, cuando estas líneas caigan en vuestras manos, habré desaparecido. ¿En qué circunstancias? No tengo la presciencia requerida para preverlo, pero mi instinto y todas las condiciones de mi indefinible vida me dicen que mi fin es seguro y debe estar próximo. Id, pues, y leed primero la relación que Lanyon me ha avisado haber dejado en vuestro poder, y si queréis saber más todavía, leed después la confesión de vuestro indigno y desgraciado amigo Enrique Jekyll». «¿Hay otro sobre?», preguntó Utterson. «Aquí está, señor», dijo Poole entregándole un paquete cerrado con varios sellos. El abogado lo guardó en uno de sus bolsillos. «No hablaré de este paquete», añadió. «Si vuestro amo ha huido o ha muerto, podemos á lo menos salvar su honor. Son las 10. Debo volver a mi casa y leer con calma esos documentos, pero volveré antes de las 12 para enviar a buscar a la policía». Salieron cerrando tras sí la puerta del laboratorio, y Utterson, dejando de nuevo a los criados reunidos alrededor del fuego en la antesala, regresó tranquilamente a su despacho para leer los 2 documentos, en los cuales va a descorrerse el velo de este misterio. Fin del capítulo 8. Capítulo 9 de El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, traducido por Emilio Augusto Soler. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Relación del Dr. Lanyon. El 9 de enero, hace hoy 4 días, recibí por el correo en el reparto de la tarde una carta certificada, cuyo sobre estaba escrito del propio puño y letra de mi colega y antiguo compañero Enrique Jekyll. Quedé sumamente sorprendido, pues no teníamos costumbre de corresponder por escrito. Además, había visto al doctor el día anterior y comido con él, y no podía adivinar lo que en nuestras relaciones exigía las formalidades del certificado. El contenido de la carta aumentó aún mi sorpresa. He aquí los términos en que se hallaba concebida. 10 de diciembre de 1800. Querido Lanyon, sois uno de mis más antiguos amigos. Aunque hayamos tenido a veces discusiones sobre asuntos científicos, no recuerdo, por lo que a mí se refiere a lo menos, la menor interrupción en nuestra amistad. Si hubiese llegado un día en que me hubieseis dicho: Jekyll, mi vida, mi honra,
Mi razón se hallan á vuestra merced. Hubiera sacrificado mi fortuna y mi mano derecha para ir en vuestra ayuda. Lanyón, mi vida, mi honra, mi razón se hallan enteramente á vuestra merced. Si me faltáis esta noche estoy perdido. Después de este prefacio vais á creer que necesito pediros alguna cosa deshonrosa. Juzgad vos mismo. Vengo á rogaros que aplacéis todos los compromisos que podáis tener para esta noche, aunque fueseis llamado junto al lecho de un emperador. Que toméis un coche y llevando con vos esta carta para consultarla, que vengáis directamente á mi casa. Paul, mi criado, tiene mis órdenes. Estará aguardándoos con un cerrajero. Será preciso forzar la puerta de mi gabinete. Luego entraréis solo. Abriréis el armario que tiene un cristal. Letra E. A la izquierda. Romperéis la cerradura si está cerrado. Sacaréis, con todo su contenido, tal cual está, la cuarta gaveta contando desde arriba, o lo que es igual, la tercera empezando a contar desde abajo. En medio de mi extremada desesperación, tengo un temor mortal de no indicaros bien las cosas. Pero aunque me equivocase, conoceríais la gravedad que necesito examinando lo que contiene. Algunos polvos, un frasco y una carterita de apuntes. Os ruego que llevéis con vos esa gaveta á la plaza de Cavendish, tal cual la halléis. Esta es la primera parte del favor que os pido. Si partís así que recibáis esta carta, deberéis estar de regreso mucho antes de medianoche. Pero os dejo algunas horas de margen, no sólo por temor a uno de esos obstáculos que no se pueden prever ni impedir, sino también porque es preferible que haya llegado la hora del descanso de vuestros criados para concluir lo que os quedará que hacer. Luego, á medianoche, os ruego que permanezcáis solo en vuestro gabinete de consulta, que conduzcáis hasta él á un hombre que se presentará en mi nombre y que le entreguéis la gaveta que habréis llevado de mi casa. Entonces habrá concluido vuestro papel y mereceréis mi más completa gratitud. 5 minutos después, si insistís deseoso de tener una explicación, comprenderéis que todas estas precauciones tenían una importancia capital y que el haber descuidado una sola, por fantástica que pueda parecer, hubiera sido cargar vuestra conciencia con mi muerte o con la pérdida de mi razón. A pesar de la confianza en que estoy de que no os burlaréis de mi ruego, mi corazón desfallece y tiembla mi mano solo con pensar en semejante posibilidad. Acordaos de mí en esta hora, de mí que estoy en una extraña situación, atormentado por la negrura de una desgracia que ninguna imaginación podría llegar á exagerar. Pensad también que si queréis servirme con puntualidad, desaparecerá mi turbación y todo ello no será más que una historia enterrada. Prestadme ese servicio, mi querido Lanyón, y salvad á vuestro amigo E. J. P.S. Había cerrado ya esta carta cuando un nuevo terror se apodera de mi alma. Es posible que el correo cometa un error y que esta carta no llegue a vuestras manos hasta mañana por la mañana. En ese caso, querido Lanyón, cumplid mi encargo durante el día á la hora que os sea más cómoda y aguardad otra vez mi mensajero á medianoche. Pero quizás sería demasiado tarde, y si transcurre entonces la noche sin ninguna novedad, podréis decir que habéis recibido la última noticia de Enrique Jekyll. Al leer aquella carta me convencí de que mi colega estaba loco, pero hasta que la cosa no ofreciese género ninguno de duda, decidí ejecutar lo que me pedía. Cuanto menos comprendía yo todo aquel fárrago, menos me hallaba en el caso de juzgar de su importancia, y tal petición dirigida en semejantes términos no podía ser rechazada sin incurrir en grave responsabilidad. Me levanté inmediatamente de la mesa y fui á buscar un carruaje que me condujo directamente á casa de Jekyll. El criado aguardaba mi llegada. Había recibido por el mismo correo que yo un pliego certificado que contenía sus instrucciones y envió á buscar en el acto á un cerrajero y un carpintero.
Ambos obreros llegaron mientras estábamos hablando, y fuimos todos juntos a la sala de disección del viejo doctor Denman, por el extremo de la cual, según lo sabéis probablemente, se entra con mayor comodidad en el gabinete particular de Jekyll. La puerta era muy sólida, la cerradura excelente. El carpintero confesó que tendría mucho trabajo y que haría mucho destrozo si tenía que emplear la fuerza. El cerrajero llegó a creer que no podría descerrajarla, pero era un hábil obrero y después de 2 horas de trabajo quedó abierta la puerta. El armario señalado con la letra E no estaba cerrado. Saqué la gaveta, la hice rellenar con paja y envolver en papel, llevándomela a la plaza de Cavendish. Así que llegué, me puse a examinar su contenido. Los polvos estaban bastante bien arreglados, pero no con el cuidado de un químico fabricante o vendedor, de modo que, a no dudarlo, habían sido manipulados personalmente por el doctor Jekyll. Abriendo uno de los sobres, vi que su contenido se parecía sencillamente a una sal cristalizada de color blanco. El frasco que examiné después estaba lleno hasta la mitad. Contenía un licor rojo, con un olor muy agrio, con algo de fósforo y éter volátil. En cuanto a los otros ingredientes, no pude saber lo que eran. El cuaderno o carterita de apuntes era como casi todos los que usan los colegiales y sólo contenía unas cortas series de fechas. Esas fechas se extendían a un largo período de años, pero observé que las entradas habían cesado hacía un año poco más o menos y bruscamente. Aquí y allí se veía añadida alguna breve observación a una fecha que, generalmente, era nada más que la palabra doble, que se hallaba repetida quizá 6 veces en un total de algunos centenares de entradas. Una vez, enteramente al principio de la lista, y seguidas de algunos signos de admiración, estaban las palabras fracaso total. Todo esto, aunque excitando mi curiosidad, me decía poco respecto del objeto final. Un tarro con cierta tintura, un papel con una sal, el diario de una serie de experimentos que, como ocurría a menudo con las investigaciones de Jekyll, no conducía a nada práctico. ¿Por qué razón la presencia en mi casa de esos varios objetos podía afectar a la honra, o al estado del espíritu, o a la vida de mi ligero colega? Si su mensajero podía ir a un punto, ¿por qué no podía ir a otro? Y aunque hubiese alguna imposibilidad, ¿por qué ese caballero tenía que ser recibido en secreto? Cuanto más reflexionaba en todo eso, más me convencía de que me hallaba en presencia de una enfermedad cerebral. Sin embargo, al ordenar a mis criados que se recogiesen, fui a buscar un viejo revólver, para encontrarme en estado de defensa personal si hubiese sido necesario. Las 12 acababan apenas de sonar en Londres, cuando el picaporte se dejó oír muy despacio. Fui a abrir yo mismo, y encontré a un hombre de pequeña estatura vuelto de espaldas a los pilares de la entrada. ¿Venís de parte del doctor Jekyll?, le pregunté. Me contestó que sí, con aire encogido. Cuando le dije que entrase, no me obedeció sin haber lanzado antes una mirada escudriñadora hacia la plaza sumida en la oscuridad. Un agente de policía estaba cerca y venía con su linterna sorda abierta. Al verlo, creí notar que el desconocido tembló y que se apresuró a entrar. Estos incidentes me sorprendieron, no lo ocultaré, de un modo desagradable. No perdí de vista a mi hombre gracias a la luz brillante que había en mi sala de consultas, y puse la mano sobre el arma para estar prevenido a todo evento. En fin, tuve la suerte de verlo. Jamás. Es absolutamente cierto. Mis ojos lo habían visto antes. Era pequeño, según he dicho. Me sorprendió la expresión de su fisonomía, en la que podía leerse una curiosa mezcla de grandísima actividad muscular y de indudable debilidad de constitución. Por último, me sorprendió todavía más
la penosa turbación subjetiva que me producía su vecindad, y fué de género tal que mis miembros parecían helarse y que el pulso latía con menos violencia. Atribuí entonces aquellas sensaciones a alguna repugnancia idiosincrásica y personal. Pero, a pesar de todo, me sorprendía la vivacidad de mis impresiones, si bien desde aquella fecha he tenido motivos para pensar que su causa yacía muy profundamente oculta en la naturaleza misma de aquel hombre, y que me movía algún pensamiento más noble que el odio. Esa persona, que desde el instante en que entró había producido en mí una sensación que sólo puedo definir llamándola curiosidad mezclada con repugnancia, estaba vestida de un modo que hubiera sido ridículo en cualquier otro individuo. Su traje, aunque era en realidad de un género rico y de color obscuro, parecía enorme, inmensamente grande para él, bajo todos conceptos. Sus pantalones colgaban de las piernas y habían sido recogidos para preservarlos del lodo. El chaleco le llegaba muy abajo de las caderas, y el cuello de la levita se extendía demasiado ancho sobre los estrechos hombros. Por extraño que fuese, aquel burlesco traje no me hizo reír. Al contrario, como había un no sé qué de anormal y de contrahecho en el ser que tenía á la vista, algo que sobrecogía, que sorprendía y que escandalizaba en su repugnancia misma, aquella nueva originalidad confirmaba mis ideas y les daba fuerza. Llegó casi á interesarme la naturaleza y el carácter del hombre, y sentí curiosidad de saber su origen, su vida, su fortuna y la posición que ocupaba en el mundo. Aunque estas observaciones requiriesen mucho tiempo para analizarlas, se me ocurrieron en el espacio de algunos segundos. El desconocido demostraba arder en una sombría impaciencia. ¿La habéis traído? Exclamó. ¿La habéis traído? Y era tal su impaciencia que puso la mano sobre mi brazo tratando de sacudirlo. Lo rechacé, habiendo experimentado a su contacto como una sensación glacial en toda mi sangre. Vamos, caballero, le dije. Olvidáis que no tengo el gusto de conoceros. Permaneced sentados si gustáis. Le di ejemplo sentándome en mi sillón habitual, con la misma tranquilidad que si hubiese tenido que habérmelas con un enfermo cualquiera, tan tranquilo á lo menos como me lo permitían la hora avanzada, la naturaleza de mis preocupaciones y el horror que me inspiraba mi huésped. Os pido perdón, doctor Lanyón, contestó bastante cortésmente. Vengo aquí á ruego de vuestro compañero el doctor Enrique Jekyll para un asunto de cierta importancia, y quería decir. Detúvose y se llevó la mano á la garganta, reparando por su acción que luchaba contra los síntomas de un ataque de histeria. Quería decir una gaveta. Tuve entonces compasión del estado del desconocido, y quizá también, llevado por mi curiosidad, contesté. Aquí está. Le enseñé la gaveta, que estaba en el suelo detrás de una mesa y cubierta con el lienzo. Saltó hacia el lado de la gaveta. Luego se paró y llevó una mano al corazón. Oí rechinar sus dientes. Su rostro era tan horrible de ver que me alarmé y temí á la vez por su vida y su razón. Reponeos, le dije. Volvióse á mí, me dirigió una sonrisa atroz y como un desesperado descubrió la gaveta. Al ver lo que contenía, lanzó un gemido ahogado y un grito de alivio tal que permanecí petrificado. Un instante después, con voz ya algo más tranquila, me dijo: ¿Tenéis un vaso graduado? Me levanté de mi asiento, no sin dificultad, y le entregué lo que pedía. Dióme las gracias con un gesto adecuado. Midió algunas gotas de la tintura encarnada y añadió uno de los polvos. La mezcla, que al principio era de un color rojizo, a medida que los cristales se deshacían, comenzó a adquirir un color más vivo, a hervir visiblemente. Luego echó como una nubecilla de vapor. De pronto cesó la ebullición
y la mezcla adquirió un color de púrpura oscuro, pasando después lentamente a un verde agua. El desconocido, que había seguido con mirada muy atenta todas aquellas metamorfosis, se sonrió, colocó el vaso sobre la mesa y volviéndose hacia mí y mirándome con un aire muy grave, me dijo: ahora hay que tomar una determinación en cuanto a lo que resta que hacer. ¿Queréis ser prudente? ¿Queréis ser conducido? ¿Queréis que me lleve este vaso en la mano y que salga de vuestra casa sin decir una palabra más? ¿O bien vuestra curiosidad exige otra cosa? Reflexionad antes de contestar, pues se hará lo que mandéis. Si queréis, quedaréis como antes, tal cual estabais ahora, ni más rico ni más sabio, a menos que la conciencia de haber prestado un servicio a un hombre puesto en un apuro mortal no pueda ser considerada como una especie de riqueza espiritual. O si preferís escoger el otro camino, un nuevo reino de ciencia, nuevas vías que conducen a la fama y al poderío os serán abiertas, aquí, ante vos, en este cuarto al instante mismo. Vuestra vista quedará confundida por un prodigio que haría vacilar, que conmovería la incredulidad del mismo Satanás. Señor, contesté haciendo creer en una calma y tranquilidad que estaba lejos de tener, habláis con enigmas, y no os sorprenderá el que escuche vuestras palabras sin darles mucho crédito, pero he ido demasiado lejos al prestar esos servicios inexplicables para detenerme antes de haber visto el final. Bien está, replicó el desconocido. Lanyón, ¿recordáis vuestros juramentos? Lo que va a acontecer se halla colocado bajo el sagrado secreto de nuestra profesión. Y ahora vos, que desde largo tiempo estáis encadenado a las concepciones más estrechas y más materiales, vos que habéis negado la virtud de la medicina trascendental, vos que habéis hecho burla de vuestros superiores, mirad. Llevó el vaso a los labios y bebió su contenido de un solo trago. A esto siguió un grito. Bamboleó, tropezó, cogió la mesa para apoyarse y continuó sus movimientos con los ojos extraviados e inyectados en sangre, la boca abierta y espumosa. Y mientras que yo miraba, se producía un cambio según mi imaginación. Íbase hinchando, su rostro se volvió negro de repente, y las líneas fisonómicas parecieron fundirse y modificarse, y un instante después me puse en pie, retrocedí hasta la pared, con un brazo extendido hacia adelante como para defenderme contra aquel milagro, y con mi espíritu anonadado por el terror. ¡Oh, Dios! Exclamé aterrorizado. ¡Oh, Dios! Dije varias veces, pues allí, delante de mi vista, pálido, tembloroso, medio desfallecido, palpando con las manos como un hombre que acaba de resucitar, estaba Enrique Jekyll. Lo que me dijo durante la hora siguiente me es imposible reconcentrar suficientemente el espíritu para escribirlo. Vi lo que vi, oí lo que oí, y mi alma iba enfermando. Y hoy que aquella visión se borra de mis ojos, me pregunto a mí mismo si creo en ella, y no puedo contestar. Mi vida está resentida hasta en los cimientos. Un terror mortal se apodera de mí continuamente, noche y día. Comprendo que mis días están contados y que es preciso morir. Y lo que es más, moriré incrédulo. En cuanto a la ignominia moral que ese hombre enseñó ante mí, ni con lágrimas de penitencia podría, ni aun como recuerdo, pensar en ella sin estremecerme de horror. Sólo puedo decir una cosa, Utterson, y será, si podéis creerla cierta, más de lo necesario. Ese ser que se arrastró aquella noche por mi casa era, según confesión del mismo Jekyll, conocido bajo el nombre de Hyde y perseguido en todos los rincones del país como el asesino de Carey. Hasty Lanyon. Fin del capítulo 9. —
Capítulo 10 de El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, traducido por Emilio Augusto Soler. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 10. Explicación completa del caso extraño del Dr. Enrique Jekyll. Nací en el año 1800, heredero de una gran fortuna, dotado con excelentes cualidades. Mi naturaleza me inducía al trabajo. Estimaba mucho la consideración de aquellos de mis compañeros que me parecían prudentes y buenos. En una palabra, hasta donde era posible creerlo, poseía las condiciones necesarias para tener un porvenir honroso y distinguido. En realidad, el peor de mis defectos era una tendencia excesiva hacia la alegría, lo que causa el júbilo en otros, pero difícil de conciliar con mi vivo deseo de llevar la frente alta y afectar en público una actitud más seria de la que generalmente tienen los otros hombres. De ahí resultó que comencé a ocultar mis diversiones y placeres, y cuando llegué a la edad en que se piensa y reflexiona, empecé a mirar a mi alrededor y a considerar la próspera posición que ocupaba en el mundo. Me sentí ya destinado a una profunda duplicidad en mi manera de vivir. Más de uno hubiera tenido a gloria las irregularidades de que era yo culpable, pero desde el alto punto de vista en el cual me había colocado, las miraba y las ocultaba con una sensación de vergüenza casi mórbida. De modo que fue más bien la naturaleza exigente de mis aspiraciones que ninguna clase de degradación particular en mis faltas, lo que me llevó a ser cuanto fui, lo que con un surco más hondo del que ordinariamente existe para la mayor parte de los hombres, dividió en dos en mi ser aquellas provincias del bien y del mal, que parten y forman el dualismo de la naturaleza humana. En tal estado de ánimo, me vi inclinado a reflexionar profundamente y sin descanso respecto de esa dura ley de la existencia, que reposa sobre las bases de la religión y que es una de las causas de la desgracia de nuestra raza. A pesar de ser en modo tan absoluto un hombre de doble faz, no era hipócrita en la acepción que se da a esta palabra. Las dos partes de mi yo eran ambas verdaderamente serias. No era más yo en realidad cuando, arrojando todo freno, obraba vergonzosamente, que cuando a la luz del día trabajaba para aumentar mis conocimientos, o cuando procuraba aliviar a los desgraciados y a los enfermos. La casualidad quiso que la orientación de mis estudios científicos, que me guiaban absolutamente hacia lo místico y trascendental, diese de rechazo ejerciendo como una fuerza de repulsión, y me hiciese comprender, iluminándolo con mayor claridad, ese estado de perpetua lucha entre las distintas partes de mi ser. Cada día, y desde el doble punto de vista de la moral y de la inteligencia, llegaba con mayor seguridad al conocimiento de aquella verdad, cuyo descubrimiento parcial me arrastró a este espantoso naufragio, a saber que el hombre no es realmente una entidad, sino que existen dos entidades en él. Digo dos porque el estado de mi propia ciencia no me ha permitido pasar de ahí. Otros me seguirán, otros irán más allá en esa vía, y aventuro y me atrevo a emitir la opinión de que ulteriormente se reconocerá que el hombre es una simple aglomeración de diversos individuos sin ninguna relación entre sí. En cuanto a mí, por la misma naturaleza de mi vida, adelanté forzosamente en una sola y única dirección. En el ser moral y en mi propia persona, aprendí a conocer el perfecto y primitivo dualismo del hombre. Vi que, de las dos naturalezas que parecían satisfechas en la extensión de mi conciencia, aunque hubiese podido realmente ser la una y la otra, era únicamente porque, en absoluto, tenía o poseía las dos a la vez. Y desde aquel momento, antes de que hubiese comenzado la marcha de mis descubrimientos científicos a sugerirme la más evidente posibilidad de semejante milagro, había aprendido a insistir con placer, como en un sueño despierto, en la idea de la separación de esos dos elementos. Si, me decía a mí mismo,
cada uno de ellos pudiese estar domiciliado en entidades diferentes, la vida se hallaría desembarazada de todo cuanto la hace insoportable. Lo injusto seguiría su camino, libre de las aspiraciones y de los remordimientos de la parte gemela, de la parte más virtuosa. Y lo justo podría, a su vez, viajar segura y constantemente por sus elevados senderos, llevando a cabo el bien que le llenaría de satisfacción y sin verse expuesto a los disgustos y remordimientos que le ocasionarían los actos de la parte extraña y mala. Fue, pues, destino fatal de la humanidad ver unir esos haces opuestos y disparatados, y que en la matriz agonizante de la conciencia aquellas dos estrellas polares estuviesen luchando continuamente. ¿Cómo entonces podrían ser separadas? A ese punto había llegado en mis reflexiones cuando, según he dicho ya, una luz inesperada comenzó a brotar sobre este asunto de la mesa del laboratorio. Empecé a concebir de un modo más profundo que hasta entonces la vacilante inmaterialidad, el paso aún obscuro de un estado a otro, de ese cuerpo que parece tan sólido y en el cual caminamos con todos nuestros adornos. Hallé ciertos agentes que poseen el poder de separar y de rechazar esa vestidura carnal, como el viento posee el de agitar los lienzos de una tienda de campaña. Pero, por dos excelentes razones, no entraré completamente de lleno en esta parte científica de mi confesión. Primero, porque he aprendido que los hombros del hombre deben para siempre jamás soportar el destino y la carga de nuestra vida, y si llega a efectuarse alguna tentativa para separar a los dos elementos, sólo servirá para aumentar su peso de un modo más desagradable y más terrible. Y después porque mi relación lo demostrará harto claramente. Mis descubrimientos no eran completos. Me bastará, por consiguiente, decir que no sólo reconocí que mi cuerpo natural era el fantasma y el éter de algunos de los poderes que componían mi espíritu, sino que llegué a inventar una pócima con la cual esos poderes podían perder su supremacía y reemplazarlos con una segunda forma, que era tan natural como la primera, tan yo como la otra, porque constituía la manifestación misma de los más bajos y despreciables elementos de mi alma. Vacilé mucho tiempo antes de someter esta teoría a la prueba de la práctica. Sabía perfectamente que me exponía a morir, pues una droga que debía medirse con tanta exactitud y sacudir, conmover la verdadera fortaleza de la individualidad, podía, con el menor aumento en la dosis o por la inoportunidad del momento escogido para el experimento, hacer desaparecer para siempre el envoltorio inmaterial que no deseaba yo cambiar. Pero la tentación de un descubrimiento tan original y tan importante concluyó por hacerme vencer los temores y alarmas. Tenía la pócima preparada hacía ya tiempo. Compré de una vez, en casa de un droguero, gran cantidad de una sal especial que, después de mis experimentos, sabía yo que era el último producto necesario. Y finalmente, en una noche maldita, reuní los ingredientes, vigilé su ebullición, los vapores que salían del vaso, y cuando cesó el hervor, en un arranque de valor, bebí la pócima. Terribles angustias se apoderaron de mí, crujidos de huesos, náuseas mortales y un horror del alma que no puede ser mayor en la hora de la muerte o del nacimiento. Luego, aquellos instantes de agonía comenzaron a disminuir gradual y lentamente, y volví en mí como si hubiese salido de una grave enfermedad. Había algo extraño, algo nuevo e indescriptible en mis sensaciones, y su novedad real las hacía extraordinariamente dulces y gratas. Me sentía más joven, más feliz en todo mi ser. En mi fuero interno experimentaba como una audacia embriagadora. Tenía a la vista un mundo de imágenes sensuales que corrían con la misma rapidez que el agua al salir de un molino. Sentíame desligado de los lazos de toda obligación y tenía una libertad de alma desconocida, pero no inofensiva. Desde el primer aliento de aquella nueva vida me consideré malo,
10 veces más malo, esclavo de mi genio maléfico original. Y estas ideas en aquel instante me fortalecían y me embriagaban como hubiera podido hacerlo el vino. Alargaba las manos con la alegría de disfrutar, de acariciar unas sensaciones tan nuevas, y al hacerlo pude observar que mi estatura había disminuido. No había entonces espejo en mi gabinete. El que está cerca de mí mientras escribo estas líneas fue puesto allí más tarde con objeto de ver esas transformaciones. Sin embargo, hacía ya tiempo que la noche había cedido su puesto a la mañana, y la mañana obscura como estaba iba a desvanecerse ante la claridad del día. Los inquilinos de mi casa estaban encerrados en sus habitaciones durante esas horas tan necesarias al sueño. Decidíme, hinchado como me hallaba por la esperanza y el triunfo, a llegar con mi nuevo envoltorio hasta mi cuarto de dormir. Atravesé el patio, lo que permitió a las constelaciones lanzar sus reflejos sobre mí, pues podía imaginar con admiración que era la primera criatura de esa especie que hubiese aparecido a su vigilancia siempre despierta. Me escurrí por los corredores como un extraño en su propia casa y vi por vez primera el aspecto exterior de Eduardo Hyde. Es preciso que hable aquí desde el punto de vista teórico solamente, sin decir lo que sé, sino lo que supongo que debe ser más probable. La parte mala de mi ser, a la cual había dado ahora mi vida propia, era menos robusta y menos desarrollada que la parte buena. Además, en el curso de mi existencia, que en sus 9 décimas partes, después de todo, ha sido una vida de esfuerzos, de virtudes y de vigilancia, ese lado malo había sido mucho menos ejercitado y puesto de relieve que el otro. Y ahí resultaba, según infiero, que Eduardo Hyde era mucho más pequeño, más delgado y más joven que Enrique Jekyll. Así como el uno llevaba sobre el rostro resplandeciente sello del bien, el otro tenía escrito sobre su cara el sello de la maldad. La maldad, que no debe considerarse aún como causa del carácter mortal del hombre, había impreso en aquel cuerpo signos de deformidad y de decadencia. Y cuando miré entonces en el espejo aquel ídolo perverso, tuve conciencia no de un sentimiento repulsivo, sino más bien de la brusca transición producida y del buen éxito de mis tentativas. Aquel ídolo, por lo demás, era yo mismo. Parecía natural y humano. Para mí, tenía a la vista una imagen más viva del espíritu. Había allí más expresión y originalidad que en el ser imperfecto y doble, hasta aquel momento acostumbrado a llamar yo. E indudablemente tenía razón. Observé que, cuando aparecía bajo la apariencia de Eduardo Hyde, nadie podía aproximárseme sin experimentar primero un estremecimiento visible en todo su cuerpo. Eso, según comprendí, procede de que todos los seres humanos, tal cual los vemos, son un compuesto de bien y de mal. Únicamente Eduardo Hyde, en las filas de los humanos, era puramente malo sin mezcla alguna. Permanecí por algunos momentos delante del espejo, pero faltaba intentar todavía el último experimento, el decisivo. Quedaba por saber si había perdido yo mi identidad, sin esperanza de recobrarla, y tenía que esconderme de la luz del día y salir de una casa que ya no era mía. Y apresurándome a volver a mi gabinete, preparé inmediatamente la pócima necesaria y bebí. Sufrí otra vez las angustias de una descomposición y volví a ser yo mismo, con el carácter, la estatura y el rostro de Enrique Jekyll. Aquella noche llegué, pues, al fatal encuentro de los distintos caminos de la vida. Si hubiese trabajado mi descubrimiento con un espíritu más elevado, si hubiese intentado la experiencia bajo el influjo de aspiraciones generosas y piadosas, las cosas hubieran ido de otro modo, y hubiera salido yo de aquellas agonías del nacimiento y de la muerte como un ángel, en vez de haber salido de ellas como un demonio. La poción, en suma, era una cosa neutra.
Quiero decir que no era ni diabólica ni divina. No hacía más que sacudir las puertas de mi cárcel y de mi estado de ánimo. Y como los presos de Filippi, lo que estaba encerrado se escapaba fuera. En aquel momento mi virtud se durmió, y mi genio malo, al contrario, despertado por la ambición, estaba alerta y dispuesto para aprovechar las ocasiones, y sus esfuerzos traían siempre a Eduardo Hyde. Así pues, aunque tuviese dos caracteres y dos rostros, uno era absolutamente malo, y el otro era siempre el viejo Enrique Jekyll, compuesto disparatado que ya desesperaba de poder perfeccionar y mejorar. Sus aspiraciones actuales lo empujaban enteramente hacia el mal. Pero ni aun en aquel instante había podido dominar la aversión que me inspiraba esa conocida aridez de la vida estudiosa. En ciertos momentos tenía todavía inclinaciones favorables al júbilo y a la alegría. Como mis placeres eran, empleando la palabra benévola, deshonestos, y como no sólo era mejor conocido y más considerado, sino que llegaba a ser también hombre de edad, aquella incoherencia en mi vida me era cada día más importuna. Por eso mi nuevo poder me tentó para el bien hasta que caí sumido en la esclavitud. Bastábame con beber la copa para despojar al conocido profesor y vestir el burdo traje, el cuerpo de Eduardo Hyde. Esa idea me agradaba, me hacía sonreír. La cosa me parecía cómica, y hacía los preparativos con el cuidado más atento y minucioso. Alquilé y amueblé aquella casa de Soho, en donde Hyde fue perseguido por la policía, y tomé como guarda a una mujer que me constaba ser callada y no tener escrúpulos. Por otra parte, dije a mis criados que un señor Hyde, cuyas señas les di, tenía plena libertad y poder para entrar y salir en mi casa, y para prevenir cualquier acontecimiento desagradable, hice visitas a casa del doctor Jekyll y pasé como familiar suyo. Luego escribí aquel testamento contra el cual opusisteis tantas observaciones, y que me permitía, si algo me ocurría en la persona del doctor Jekyll, entrar en la de Eduardo Hyde sin pérdida pecuniaria. Tranquilizado así respecto del porvenir, comencé a aprovechar las extrañas inmunidades de mi situación. Ha habido hombres antes que yo que pagaron asesinos por hacer ejecutar sus crímenes, dejando a cubierto su propia personalidad y su reputación, pero yo he sido el primero que ha podido obrar así en cuanto a sus placeres. He sido el primero que ha podido aparecer ante el público con su carga de respetabilidad, y un instante después, como un colegial, despojarme de aquellos disfraces y arrojarme sin miramientos en un océano de libertades. Bajo mi impenetrable envoltura, mi salud era completa, excelente. Pensad en ello, ni siquiera existía. Bastaba que pudiese penetrar por la puerta de mi laboratorio, tener 2 o 3 segundos para preparar y beber la pócima que estaba siempre lista, y fuese cualquiera cosa lo que hubiese hecho Eduardo Hyde, desaparecía como la señal del aliento sobre un cristal. Y allí, en vez de Hyde, tranquilo en su casa, arreglando su lámpara para la noche, se hallaba un hombre que hubiera podido burlarse de toda sospecha dirigida contra él. Enrique Jekyll en persona. Los placeres que me apresuraba a buscar con mi disfraz eran, como ya lo he dicho, deshonestos, por no emplear una palabra más severa, y con un ser tal cual era Eduardo Hyde, no tardaron en adquirir un carácter monstruoso. Cuando regresaba de mis excursiones, estaba estupefacto de la depravación de la otra parte de mi ser. El demonio familiar que sacaba de mi propia alma y que enviaba solo a sus placeres era un ser profundamente malévolo y vil. Todos sus actos, todas sus ideas no tenían más objetivo que su egoísmo. Tenía placer en una sed bestial de torturar a sus semejantes, sin entrañas como una estatua de piedra. Había instantes en que Enrique Jekyll estaba horrorizado de los hechos de Eduardo Hyde,
Pero la situación se hallaba fuera de las leyes ordinarias y gradualmente la influencia de la conciencia se fue relajando. Después de todo, Hyde era el culpable, únicamente Hyde. Jekyll no era peor que antes. Sus buenas cualidades se despertaban y aparecían en él sin haber disminuido, y procuraba cuando le era posible remediar los daños causados por Hyde, y así su conciencia dormitaba. No me propongo referir circunstanciadamente las infamias en que me vi mezclado o complicado, pues ni aun hoy puedo admitir que fuese yo quien las cometió. Sólo quiero mencionar los avisos y las etapas sucesivas que me anunciaban la aproximación del castigo. Ocurrióme primero un incidente que, como no tuvo consecuencias, me limitaré a indicar nada más. Un acto de crueldad contra una niña excitó la cólera de un transeúnte que reconocí el otro día como uno de vuestros parientes. El médico y la familia de la criatura se unieron a él. Hubo un instante en que temí por mi vida, pero finalmente, para calmar su harto justo resentimiento, Eduardo Hyde se vio obligado a llevarlos hasta la puerta de la casa del doctor Jekyll y a darles un vale girado a la vista con el nombre de este último. Pero ese peligro quedó fácilmente evitado para el porvenir, abriendo una cuenta en otro banco a nombre de Eduardo Hyde, y haciendo con mi letra una caída más oblicua, había dado una firma doble a mi otro ser, y creí de aquel modo ponerme a cubierto contra todo ataque de la fatalidad. 2 meses antes del asesinato de Sir Danvers había andado en busca de aventuras. Regresé tarde y desperté al siguiente día presa de raras sensaciones. Miré en vano a mi alrededor, y en vano vi los ricos adornos y las grandes líneas de mi cuarto. En vano, también, reconocí los dibujos de las colgaduras de mi cama y su marco de caoba. Algo me decía continuamente que no estaba en donde estaba realmente, sino que debía estar en el pequeño cuarto de Soho, en donde tenía costumbre de dormir en el cuerpo de Eduardo Hyde. Me sonreí, y con mis ideas psicológicas empecé a estudiar perezosamente los principios y los datos de semejante ilusión, y resultó que, pensando en ello, volví a caer en el dulce sueño de la mañana. Estaba aún medio dormido y accidentalmente fijé la vista en mis manos. La mano de Enrique Jekyll, como habéis podido verlo a menudo, era la mano de un médico en cuanto a forma y tamaño. Era grande, sólida, blanca y bien proporcionada. Pero la mano que vi entonces, bastante claramente a pesar de la luz pálida de la mañana, medio oculta como se hallaba sobre la colcha, aquella mano era descarnada, huesosa, de una palidez mate y cubierta de abundantes pelos negros. Era la mano de Eduardo Hyde. Debí permanecer como medio minuto contemplándola, y quedé tan anonadado de admiración y de sorpresa que el terror tardó en despertarse en mi pecho, pero despertó súbitamente y me produjo un estremecimiento parecido al que se experimenta al oír un inesperado redoble de tambores. Salté de la cama y fui a mirarme al espejo. Al ver lo que éste me enseñó, mi sangre casi se heló en las venas. Sí, me había acostado como Enrique Jekyll y me despertaba cambiado en Eduardo Hyde. ¿Cómo explicar semejante transformación? Dirigíme esa pregunta y luego, con otro estremecimiento de espanto, ¿cómo remediarla? Era ya muy entrada la mañana. Los criados estaban levantados. Todas mis drogas se encontraban en el gabinete. Era preciso un largo viaje para ir hasta él, bajar 2 pisos, atravesar un corredor, el patio abierto y la sala de anatomía, lo cual me asustaba. Podía, es verdad, taparme la cara, pero ¿de qué me hubiera servido, puesto que no podía ocultar el cambio de mi estatura? Luego, con indecible alegría, recordé que los criados estaban ya acostumbrados a las idas y venidas de mi otro yo. Vestíme pronto lo mejor que pude, con el traje de mi estatura ordinaria.
Atravesé rápidamente la casa y tropecé con Bradshaw, quien me miró sorprendido, apartándose al ver a Mr. Hyde a aquella hora y con aquel traje. 10 minutos después, el doctor Jekyll había recobrado su forma habitual y estaba sentado con la frente sombría para aparentar que almorzaba. Mi apetito era realmente bien escaso. Ese incidente inexplicable, esa contradicción en mis experimentos previos, parecían como los dedos babilónicos sobre la pared escribir los términos y las letras de mi sentencia. Comencé a reflexionar más seriamente de lo que hasta entonces sobre el fin y sobre los acontecimientos posibles de mi doble existencia. La parte de mi ser que tenía yo el poder de producir estaba más fortalecida y más nutrida, hasta me parecía que desde algún tiempo hacía el cuerpo de Eduardo Hyde había ganado en estatura. Cuando me hallaba bajo aquella forma, tenía conciencia de que la sangre circulaba más generosa por sus venas, y comenzaba a entrever el peligro de que si ese estado se prolongaba, el equilibrio de mi doble naturaleza podría quedar definitivamente destruido, anonadado el poder de un cambio a voluntad, y que el carácter de Eduardo Hyde sería finalmente el mío. El poder de la pócima no había tenido siempre igual resultado. Un día, al principio de mis transformaciones, su efecto había sido completamente nulo. Desde entonces tenía con frecuencia que doblar la dosis, y una vez hasta con riesgo de mi vida, tuve que ponerla triple. Estos fracasos, aunque raros, habían contribuido a nublar algo mi alegría. Pero ahora, advertido por el accidente de la mañana, llegué a observar que así como al principio la dificultad había consistido en echar fuera el cuerpo de Enrique Jekyll, había ido poco a poco cambiando de aspecto y consistía ahora en desalojar a la otra individualidad. Todo parecía, pues, conducirme a la misma conclusión, a saber que perdía lentamente mi poder sobre mi ser primitivo, el mejor, el superior, y que con la misma lentitud me iba incorporando en el segundo y el peor. Comprendía que era preciso escoger entre esos dos seres. Mis dos naturalezas tenían una memoria común, pero en cuanto a las otras facultades, estaban desigualmente compartidas. Jekyll, que era una mezcla, sufriendo a veces los temores más vivos y los apetitos más ávidos, se complacía tomando parte en los placeres y aventuras de Hyde. Pero Hyde era indiferente para con Jekyll, o sólo se acordaba de él como el bandido de las montañas se acuerda de las cuevas en donde se oculta cuando le persiguen. Jekyll tenía más que el interés de un padre, Hyde tenía más que la indiferencia de un hijo. Identificarme con Jekyll era renunciar a esos apetitos por los cuales había tenido siempre la mayor indulgencia y que desde algún tiempo acá empezaba a acariciar. Identificarme con Hyde era renunciar a mil intereses y ambiciones y volver a ser de golpe y para siempre un ser despreciable y privado de toda amistad. El contrato podía parecer desigual, pues había aún otra consideración que tener en cuenta. Mientras que Jekyll sufriría el martirio y se quemaría vivo a causa de su abstinencia, Hyde ni siquiera tendría conciencia de lo que habría perdido. Por extrañas que sean las circunstancias en que me encuentro, los efectos de este dualismo son tan viejos y tan vulgares como el hombre mismo, pues son poco más o menos los mismos apetitos y los mismos temores los que hacen titubear al pecador apasionado y tembloroso, y sucede conmigo lo que con el mayor número de mis semejantes, y es que escojo la mejor parte, solo que me falta firmeza para persistir en mi resolución. Sí, prefería al doctor anciano y descontento, rodeado de amigos y de esperanzas honradas y envidiables. Dije resueltamente adiós a la libertad, a la juventud, si se tenía en cuenta mi edad, al andar ligero, al ardiente hervir de la sangre, a los placeres juveniles, cosas de las cuales disfrutaba bajo el disfraz de Hyde. Tomé este partido, no quizás sin ninguna reserva mental, pues no abandoné la habitación de Soho ni destruí los trajes de Eduardo Hyde,
que están siempre en mi gabinete, dispuestos para ser puestos en uso. Durante 2 meses, sin embargo, fui sincero en mi determinación. Durante 2 meses seguí una vida de una severidad tal cual nunca había llegado antes a observar, y me regocijaba con las compensaciones que me proporcionaba mi conciencia. Pero andando el tiempo, la impresión de mis temores concluyó por desvanecerse. Las alabanzas de la conciencia empezaron a ser únicamente cosa vulgar. Comenzaron a torturarme dolores y deseos apasionados, como si Hyde luchase por recobrar su libertad. Un día, en un instante de decaimiento moral, compuse de nuevo la bebida transformadora y la absorbí de un trago. No creo que, si un borracho discute o raciocina consigo mismo respecto de su vicio, haya sido detenido o impedido de cada 500 veces una sola, por los peligros que va a correr a causa de la insensibilidad bestial y física en que va a sumirse. Jamás tampoco, al examinar mi situación, me había dado cuenta de la completa insensibilidad moral y de aquella increíble tendencia hacia el mal que eran los puntos característicos del genio de Eduardo Hyde. También por ahí fui castigado. Mi demonio había permanecido mucho tiempo enjaulado y salió rugiendo de su encierro. Tenía yo conciencia, sin embargo, en el momento mismo en que bebí la pócima, de aquella tendencia hacia el mal más desenfrenada, más furiosa. Supongo que debe atribuirse a esa excitación de mi alma la violencia y la impaciencia con las cuales escuché las atentas palabras de mi desgraciada víctima. Quiero, a lo menos, confesarlo delante de Dios. Es imposible que un hombre moralmente sano haya podido hacerse culpable de ese crimen tras una provocación tan insignificante. Quiero declarar también que herí con una idea tan falta de razón como la que puede tener un niño enfermo que despedaza un juguete. Pero me había despojado voluntariamente a mí mismo de todos esos instintos que hacen vacilar y que obligan al peor de los hombres a conservar cierta compostura, aun cuando se deje arrastrar por sus malas pasiones. En mi estado, tener una tentación, por ligera que fuese, era caer, sucumbir. El espíritu infernal despertó instantáneamente en mí con furor. Con un verdadero transporte de júbilo molía a palos aquel cuerpo que no oponía resistencia, y producía delicioso gozo en mi ser cada golpe que descargaba. Sólo cuando vino el cansancio fue cuando, repentinamente, en medio de mi acceso de locura, me llegó al corazón una fuerte sensación de terror. La neblina que cubría mi vista se disipó, y comprendí que mi vida iba a ser deshonrada. Huí lejos del teatro de tales excesos, radiante de gloria y temblando a un mismo tiempo satisfecha y estimulada mi pasión por el mal, y con el amor de la vida subido al más alto grado. Corrí a la casa de Soho y, para librarme mejor de cualquiera persecución, destruí mis papeles. Luego salí. Paseé por las calles que alumbraban los faroles, llevando la misma alegría en mi espíritu, regocijándome de mi crimen, con el juicio bastante claro y dispuesto para preparar otros, pero con los ojos y el oído atentos, temiendo los pasos de algún vengador. Hyde tenía una canción en los labios cuando preparó la pócima, y al tomarla bebió a la salud de su víctima. Apenas habían concluido las angustias de la transformación, Enrique Jekyll, vuelto a su propio ser, caía de rodillas con un torrente de lágrimas de gratitud y de remordimiento, elevando hacia Dios sus manos cruzadas. El velo que ocultaba mi indulgencia se rasgó de arriba abajo. Volví a ver mi vida entera. La vi desde los días de la infancia, cuando me paseaba dando la mano a mi padre. La vi otra vez en medio de los trabajos austeros de mi profesión, y llegué finalmente, con un sentimiento de incredulidad, hasta los espantosos horrores de aquella noche. Hubiera podido ponerme a gritar, pero busqué en el llanto y en la oración el medio de borrar las figuras asquerosas y los ruidos espantables que volvían a mi memoria para anonadarme. Y continuamente, en medio de mis oraciones, el rostro malo de mi iniquidad me miraba hasta las profundidades del alma.
Cuando el vivo dolor de esos remordimientos comenzó a calmarse, llegué poco a poco hasta ideas menos tristes. Lo que tenía que hacer en adelante era sencillo. Hyde no podía volver para el porvenir. Queriéndolo o sin quererlo yo, estaba desde aquel momento encerrado en la parte mejor de mi existencia. Y cuánto me complacía esa idea. Con qué humildad voluntaria me felicitaba por hallarme de nuevo dentro de las restricciones naturales de la vida ordinaria. Con qué sincera sumisión cerré la puerta por la cual había entrado y salido tantas veces y destrocé la llave bajo mis pies. Al día siguiente, los diarios anunciaron que el asesino había sido visto, que el crimen de Hyde era evidente y que la víctima era un hombre que disfrutaba del aprecio público. Aquello no había sido únicamente un crimen, sino también una locura trágica. Me agradaba ver emitir esa opinión. Felicitábame interiormente viendo que mis tendencias mejores se hallaban fortalecidas de aquel modo y puestas, además, bajo la salvaguardia del horror que inspira el cadalso. Jekyll era, pues, mi refugio, mi asilo. Que Hyde se dejase ver un instante fuera, y los brazos de todos los hombres se levantarían para prenderlo y para matarlo. Resolví rescatar lo pasado con mi conducta futura, y puedo añadir que mi resolución produjo algún bien. Sabéis por vos mismo cuánto trabajé recientemente en los últimos meses del año pasado para mejorar la suerte de los desgraciados. Sabéis que he hecho mucho por otros y que los días han transcurrido para mí tranquilamente, casi con dicha y felicidad. No puedo decir, por cierto, que esa vida de beneficencia y de inocencia me pesase. Creo, al contrario, que cada día era para mí más agradable. Pero me atormentaba siempre el dualismo de mis tendencias, y cuando los rigores de la penitencia impuesta comenzaron a dulcificarse, los malos instintos de mi ser, durante tanto tiempo acariciados, aunque encadenados hacía poco, rugieron con violencia pidiendo su libertad. No pensaba ciertamente en resucitar a Hyde. Sólo la idea de esa resurrección bastaba para asustarme y extremecerme. Y como un pecador vulgar, concluí sin embargo por sucumbir a los constantes asaltos de la tentación. Todas las cosas tienen un fin. El vaso mayor concluye por llenarse, y esa débil condescendencia a mis malhadados instintos concluyó también por destruir mis buenos propósitos. No me hallaba aún alarmado. La caída parecía natural, y ser únicamente un retroceso a aquellos antiguos días anteriores a mi descubrimiento. Oíd lo que me aconteció. Era un hermoso y claro día de enero. Atravesaba el parque del Regente. El suelo estaba húmedo en los puntos donde la nieve se había derretido, pero el cielo aparecía despejado y sin nubes. El gorjeo de los pájaros se mezclaba a unos olores suaves y deliciosos, casi primaverales. Me senté en un banco al sol. La parte animal de mi ser se gozaba en los recuerdos. La parte espiritual estaba algo dormida, pero dispuesta a futuras expiaciones, aunque sin querer comenzarlas desde luego. Después de todo, decíame a mí mismo que era semejante a mis vecinos, y entonces sonreí comparándome con los demás hombres, mi buena voluntad, mis beneficios y mi actividad, con su crueldad y su pereza. En el mismo instante en que me acudía aquel orgulloso pensamiento, un calambre, un estremecimiento me pasó por todo el cuerpo, una horrible náusea, un temblor mortal se apoderaron de mí. Todo ello pasó dejándome algo débil, y a pesar de esa debilidad comencé a experimentar un cambio en el curso de mis ideas, mayor osadía, desprecio del peligro y un abandono real de los deberes y obligaciones de este mundo. Miré al suelo. Mi traje caía informe sobre mis miembros encogidos y arrugados. La mano que descansaba en mi rodilla era nerviosa y peluda. Otra vez volvía a ser Eduardo Hyde. Poco antes me hallaba seguro del respeto de los demás hombres, rico, estimado,
mientras que ahora me veía convertido en vulgar presa de los hombres, perseguido, sin domicilio, un asesino común amenazado con el cadalso. Mi razón vacilaba, pero no me abandonó completamente. Más de una vez había observado ya que, bajo mi segunda forma, mis facultades parecían más vivas y animadas, mis ideas más elásticas, y así aconteció que, allí en donde quizá Jekyll hubiese sucumbido, Hyde se elevó a la altura que requería el momento. Mis ingredientes se hallaban en una de las gavetas de un armario de mi gabinete. ¿Cómo hacer para tenerlos? Ese era el problema cuya solución buscaba, apretándome las sienes con ambas manos. Había cerrado la puerta del laboratorio. Si hubiese tratado de entrar por la casa, mis propios criados me hubieran llevado a la horca. Vi que tenía que acudir a otras manos y pensé en Lanyon. Pero ¿cómo llegar hasta él? ¿Cómo persuadirlo? Suponiendo que llegase a evitar el arresto en las calles, ¿cómo hacer para ir hasta él? ¿Y cómo lograría yo, visita desconocida y repugnante, persuadir al gran médico a ir a saquear el gabinete de estudio de su colega el doctor Jekyll? Recordé entonces la originalidad de mi carácter. Me quedaba un partido que tomar. Podía escribir con mi propia letra y cuando me hallé iluminado por aquella chispa vivificadora, la vía que debía seguir se presentó a mi vista desde el principio hasta el fin. En esto arreglé mi traje lo mejor que pude y llamando un coche que pasaba, me hice conducir a una posada de la calle Portland, cuyo nombre recordaba felizmente. Al verme, mi aspecto era verdaderamente bastante cómico, aunque el traje convenía más bien a un hombre que estuviese en un instante trágico. El cochero no pudo ocultar la risa. Rechiné los dientes mirándolo con furor diabólico. La sonrisa desapareció de sus labios, afortunadamente para él y más aún para mí, pues en cualquiera otra circunstancia le hubiera arrojado a viva fuerza de su sitio. Al entrar en la posada, eché una mirada a mi alrededor con aire tan terrible que temblaron las personas allí presentes. Mientras estuve a su vista, no se miraron entre sí, recibieron obsequiosas mis órdenes, me condujeron a un cuarto y me llevaron recado de escribir. Hyde, en peligro de perder la vida, era un ser desconocido hasta para mí, pues conmovido por una cólera desenfrenada, estaba suficientemente excitado para cometer otro asesinato, deseoso de hacer sufrir a sus semejantes. Pero fue sin embargo hábil, y contuvo sus accesos de furor con grandes esfuerzos de voluntad. Arregló las dos importantes cartas, una para Lanyon y otra para Poole, y pudo convencerse de que habían sido realmente llevadas al correo, pues dio orden para que las certificasen. Luego permaneció todo el día sentado junto al fuego en su cuarto, comiéndose las uñas. Más tarde le sirvieron la comida allí mismo, sin más compañía que sus temores. El criado temblaba bajo el ascendiente de sus miradas, y así que fue entrada la noche, tomó un carruaje cerrado y se paseó de un lado a otro de la ciudad. Él, digo, no me es posible decir yo, ese hijo del infierno no tenía nada de humano. Nada vivía en él fuera del temor y el odio. Cuando, en fin, creyó que el cochero iba a empezar a desconfiar, bajó del coche y se aventuró a pie, con su traje desproporcionado para su estatura y propio para atraer sobre él la atención de los transeúntes nocturnos. Sus dos bajas pasiones, el miedo y la rabia, hervían en él furiosas. No cesó de andar, perseguido por sus temores, gruñendo en su interior, ocultándose en los parajes menos frecuentados y contando los minutos que le separaban aún de la medianoche. En cierto instante creo que le habló una mujer para ofrecerle una caja de fósforos. Pególe en el rostro y huyó. Cuando llegué a casa de Lanyon, el horror que experimentó mi antiguo amigo me causó quizá alguna impresión, pero no lo aseguro, pues en todo caso fue sólo una gota más en el océano de horrores que habían llenado las horas precedentes. Acababa de operarse un cambio en mí.
Ya no era el miedo del cadalso, era el horror de ser Hyde lo que me atormentaba. La repulsión que inspiraba a Lannion me apareció como un sueño, y como soñando también, volví a mi casa y me acosté. Dormí después del cansancio de aquel día, con un sueño profundo y pesado, que ni siquiera fue interrumpido por las pesadillas que me atormentaban. Desperté por la mañana conmovido, debilitado, pero más tranquilo. Seguía odiando al animal, a la bestia que dormitaba en mí, y la temía, pues no había olvidado los terribles peligros del día anterior. Pero volví a estar en mi casa y cerca de mis drogas, y la gratitud que tuve por haber escapado al peligro fue tan grande en mi alma que casi rivalizaba con el resplandor de la esperanza. Después de almorzar, atravesé el patio tranquilamente, respirando con placer el aire fresco, cuando me acometieron de nuevo repentinamente aquellas indescriptibles sensaciones, heraldos seguros de la transformación, y apenas tuve el tiempo preciso para ponerme a cubierto en mi gabinete, y ya rabiaba y tiritaba de frío, atormentado una vez más por las pasiones de Hyde. Tomé entonces doble dosis para recobrar mi identidad. Pero... ¡ah! 6 horas después, mientras contemplaba tristemente el fuego, los dolores me acometieron y tuve que volver a tomar la pócima. En una palabra, desde aquel día, solo por medio de grandes esfuerzos, como los que exige la gimnástica, y bajo la influencia inmediata de la pócima, podía permanecer siendo el mismo, es decir, conservar la personalidad de Jekyll. A cada instante, a cualquier hora del día o de la noche, me acometían los escalofríos precursores, sobre todo cuando dormía, o estando soñoliento, y aun hallándome ocupado en el trabajo, sentado en mi sillón, me despertaba siempre convertido en Hyde. Oprimido por el peso incesante de esta sentencia, absteniéndome voluntariamente de todo sueño, más allá de lo que consideraba posible para el hombre, me convertí bajo la forma de Jekyll en una criatura devorada por la fiebre, que se consumía y se debilitaba a la vez de cuerpo y alma, y perseguida únicamente por una idea, a saber, el horror que me inspiraba mi otro yo. Pero cuando dormía, o cuando el efecto de la medicina había pasado, sentía casi sin transición, pues los dolores de la transformación iban disminuyendo cada día, un estado de espíritu en el cual me acometían visiones terribles, en que sentía hervir en mi alma odios sin razón ni motivo, y en que mi cuerpo no parecía ya bastante fuerte para contener las rabiosas energías vitales. Hubiérase dicho que el vigor de Hyde había crecido con la debilidad de Jekyll, y en verdad el odio que los dividía entonces era igual en ambos lados. Para Jekyll era una lucha por su propia vida. Habíase dado cuenta de la deformidad de aquella criatura que compartía con él algunas de sus facultades intelectuales, y era su compañero obligado, forzoso ante la muerte. Y más allá de esos lazos comunes, que en sí mismos formaban la parte más penosa de sus tormentos, consideraba a Hyde, a pesar de la energía de su vitalidad, como un ser no sólo infernal, sino también inorgánico. Pero lo que le producía mayor terror era la idea de que el lodo del infierno podía emitir sonidos y lanzar gritos, que aquel polvo informe podía gesticular y cometer pecados, que lo que estaba muerto y no tenía ninguna forma podía sin embargo llenar las funciones de la vida, y que todo aquel conjunto estaba unido a su persona más estrechamente de lo que hubiera podido estarlo una esposa, un ojo, que aquel conjunto estaba preso en su propia carne, hasta el punto de que durante el misterio del sueño podía luchar contra él y arrebatarle su misma existencia. El odio que experimentaba Hyde contra Jekyll era de otra naturaleza. Su miedo al patíbulo le obligaba continuamente a suicidarse por un momento, volviendo a su estado de dependencia, formando entonces una parte de otro ser en vez del ser mismo. Odiaba aquella necesidad, odiaba aquella tristeza a la cual Jekyll se entregaba ahora, y experimentaba todo el odio que sentían contra él.
De ahí aquellos juegos de manos que me hacía, garabateando con mi propia letra, blasfemias en mis libros, quemando las cartas, destruyendo el retrato de mi padre. Y, en realidad, si el temor de su muerte no le hubiese contenido, tiempo haría que se hubiese perdido para arrastrarme en su ruina. Pero tenía extraordinario amor a la vida. Voy aún más allá. Yo, que siento volvérseme el corazón y me estremezco con solo pensar en él, cuando recuerdo su vil pasión por la vida y cuando recuerdo sus temores de que llegase a suicidarme, casi tengo compasión de él. Es inútil. Me falta tiempo para prolongar esta descripción. Bástame decir que nadie ha sufrido jamás tormentos iguales, y, sin embargo, el hábito de sobrellevarlos ha producido no un alivio, no un descargo, sino cierta dureza del alma, cierto abandono, cierta indiferencia para con la desesperación. Mi castigo hubiera podido durar años todavía si no me hubiese ocurrido la última desgracia, y por fin no me hubiese separado de mi propia personalidad. Mi provisión de sal, que jamás había renovado desde mi primer experimento, comenzaba a disminuir. Envié a buscar nuevas provisiones y compuse la pócima. Prodújose la ebullición, el primer cambio de color también, pero no el segundo. La bebí, pero no produjo efecto. Sabréis por Poole cómo y hasta qué punto he registrado todo Londres, pero inútilmente, y estoy persuadido hoy de que mi primera provisión era impura, tenía mezcla, constituyendo precisamente esa impureza desconocida la eficacia de la pócima. Ha transcurrido una semana, y concluyo esta relación gracias al efecto producido por los últimos paquetes de mis antiguos polvos. Es, pues, la última vez, salvo un milagro, en que Enrique Jekyll puede decir sus propias ideas, ver su propio rostro, y cuán cambiado está en el espejo. Además, no puedo demorar el concluir este escrito, pues si hasta aquí ha podido salvarse de la destrucción, débese a una gran prudencia de mi parte y a una gran casualidad. Si los dolores de la transformación me acometen mientras escribo, Hyde lo hará pedazos, pero si ha transcurrido algún tiempo después que lo haya puesto aparte, su egoísmo increíble y sus ideas siempre fijas en el presente lo salvarán otra vez de su maldad de mono. Pues el destino que pesa a la vez sobre nosotros dos ha contribuido también a cambiarlo y anonadarlo. Me queda todavía media hora que esperar antes de volver a entrar para siempre en esa personalidad maldecida, y sé cómo estaré entonces sentado, gimiendo y tiritando en una silla, escuchando con atención y espanto, yendo y viniendo en esta habitación, mi último asilo en la tierra, sin cesar un instante, deteniéndome para escuchar los ruidos amenazadores. ¿Morirá Hyde en el patíbulo o tendrá a última hora el valor de librarse de sí propio? Solo Dios lo sabe. Poco cuidado me da. Este es el verdadero término de mi muerte, y todo cuanto venga después corresponde a otro que yo. Aquí, pues, dejando la pluma y sellando mi confesión, concluyo de referir la vida del desgraciado Enrique Jekyll. Fin del capítulo 10 y fin de El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, grabado por Monse González.